Pues vamos entonces ahora con la parte con el bloque de inglés. Igualmente recordad que tenemos dos unidades, la 4 y la 5, e igual que en lengua, los temas 1, 2 y 3, si se preguntan, por un lado, bueno, miento, no es exactamente igual que en lengua. En el caso de inglés, sabéis que el examen, vamos a empezar por ahí, el examen se divide en tres partes, ¿no? Como en la primera evaluación. Una parte de gramática, otra parte de vocabulario y otra parte que llamábamos skills, habilidades, donde teníais pues el texto para leer y un texto para escribir, ¿no? Algo para escribir. Vale. En la parte de gramática, la primera pregunta de la parte de gramática será un ejercicio de repaso de la siguiente manera, de repaso de lo anterior. Yo te doy 5, 6, 7 frases, no sé, con un hueco y 3 opciones, y tú tienes que elegir la opción correcta. ¿Vale? Y ahí se repasará, pues no sé, lo de adjetivos, se puede repasar lo que vimos de singular y plural. Entonces tú te lees la frase y eliges la opción correcta. ¿Vale? Igual en la parte de vocabulario, la primera pregunta, solamente la primera pregunta, igual es para de repasar lo anterior. Yo te doy una frase con un hueco y 3 opciones, tú eliges la que consideres correcta. Y a partir de la pregunta 2, ya es centrado en la unidad 4, en la unidad 5, en la propia, ¿no? Ya de este trimestre. ¿Vale? Así que, bueno, sí es un poco diferente lo del repaso respecto de lengua. Pero sí es verdad que en inglés, más incluso que en lengua, hay elementos que aprendimos en la primera evaluación, por ejemplo, el presente simple, y que lo hemos estado utilizando. Vamos a empezar ahora con lo de las expresiones de tiempo de presente simple. Hemos visto en la última unidad la diferencia entre presente simple y presente continuo, o sea que eso sí que lo estamos utilizando constantemente. Bueno, Unit 4, My Teacher's Pet, empezamos por ahí. Bueno, ¿qué estudiamos el nuevo primero? Bueno, pues precisamente en relación con el presente simple, lo que llamábamos Adverbs and Expressions of Frequency, o los adverbios y expresiones de frecuencia. Es decir, el presente simple, si os acordáis, se utilizaba para indicar una acción que era habitual, normal, rutinaria. Vaya, se ha acordado esto. Bueno, timing perfecto. Bueno, pues estas expresiones de tiempo que vemos aquí, utilizadas en una frase con presente simple, con el verbo presente simple, reforzaban, marcaban esa idea de que la acción de la situación era algo habitual, normal. Por eso se llamaban de frecuencia. Entonces, teníamos dos tipos. La primera, los adverbios de frecuencia, que indicaban con cuánta frecuencia ocurría algo. Always, often, normally, usually, sometimes, hardly ever, never. Y decíamos, ¿qué tengo yo que estudiar? Pues cuáles son, que son esos que tenéis ahí. ¿Y dónde se sitúan en la frase? La regla general es que iban siempre delante del verbo. Daba igual el tipo de frase, iban delante del verbo. I always go to bed. She never says. Do they sometimes? Never Hardly ever. Hardly ever. Ajá. Ever. Sí. Luego ya nunca se ponía un 8, ¿no? Exactamente. ¿no? Como dice Jessica, cuando yo utilizo los dos últimos, ¿no? Lo de hardly ever y never, hardly ever y never son palabras de por sí negativas. Y en inglés, cuando yo utilizo una palabra que es de por sí negativa, el verbo tiene que ir en afirmativa. No podíamos poner never o hardly ever y el verbo es negativo. Por eso en el ejemplo dice, she never says, says va en afirmativa. ¿Vale? No es she doesn't never say, no se puede decir eso. Never y hardly ever, como característica, el verbo siempre iba en afirmativa. Entonces, siempre el adverbio es delante del sustantivo, perdón, delante del verbo, salvo en el caso del verbo to be, que, como decíamos, iba detrás, ¿no? She's always happy, you are never on time. Cuidado con eso, porque lo que decía es un motivo de fallo. ¿Por qué? Porque uno va así rápido, ¿no? Y la gran mayoría son delante, delante, delante. Y aparece una frase con to be, no reparáis bien y lo ponéis también delante, ¿vale? Así que be careful with that. Y por otro lado, las expresiones de frecuencia, que veis de dos tipos. Las que indicaban el número de veces que ocurría algo, siguiendo el esquema ese que vimos, ¿no? Con el periodo de tiempo, número de veces. 3 times a day. 16 times a month. Salvo para una vez, que es once, y 2 veces, que era twice, ¿vale? Que era diferente. Por eso era once an hour, una vez a la hora, twice a year, 2 veces a la hora. Y las expresiones con every, que es expresiones con every,
iban, y esto era importante, siempre seguidas de un sustantivo en singular, que en español, por ejemplo, every day, todos los días, pero en inglés lo tengo que poner en singular. Todos los días, ¿no? Todos, bueno, si lo traduce literalmente dice, sí, pero en realidad es todos los días, es decir, en castellano, aunque en inglés sea en singular, lo tenemos que poner en plural. O igual con every year, todos los años, ¿vale? Así que cuidado con eso. Y estas expresiones de frecuencia se situaban por defecto al final, aunque dijimos que no era raro que lo encontrarais también al principio de la frase, ¿vale? Y recordad, la pregunta, la partícula interrogativa para preguntar por la frecuencia, how often. Entonces yo respondía con una frase completa donde había o un adverbio de frecuencia o una expresión de frecuencia. ¿Vale? Bueno, esto en cuanto a... ¿Y tenemos que contestar con respuesta larga? Si te hacen con... Si la pregunta es con una partícula interrogativa y how often es una partícula interrogativa, siempre respuesta larga. ¿Vale? Hay que acostumbrarse a ello. Vale, ¿qué estudiamos también de gramática en el tema 4? Pues hablábamos volvemos a hablar de la posesión, de cómo expresar posesión en inglés a través de esta estructura que llamaban de possessive. Que vuelve a ver ahí un... No responde. Ah, sigue sin responder. Vale. Venga. Vale. Ok, venga. Come. Siempre la tecnología ayudando. Bueno, el día estoy bueno. Ah, ya. Entonces, decía que volvemos a hablar porque en la primera unidad ya hablamos de los adjetivos posesivos. My, your, his. Ok, bueno. ¿Cómo? Ok, entonces, ¿qué era esto del posesivo? Pues era la estructura, lo que en castellano decimos, el coche de Juan, la familia de Mari, el libro de Pepe. Esa estructura en inglés era el posesivo. Pero la característica era que en inglés lo hacían al revés. Ponían primero el nombre referido a la persona que era dueña, se le añadía un apóstrofe y una S, y luego, después, por separado, el objeto del que era dueño. Martha's jacket, la chaqueta de Marta. Miriam's car, el coche de Miriam. ¿Y esto cómo se puede preguntar? Pues un buen ejemplo son estos ejercicios. Le voy a poner una... Estos ejercicios que tenéis ahí que dicen ejercicios de práctica de contenido. ¿Vale? Yo me voy al tema 4. ¿Vale? No vale. No hay que pensar nunca que se va a suspender nada. Es que no me entero muy bien de esto. Saray, tú tienes que... ¿Qué es lo único que puedes hacer? Lo que estás haciendo, estudiarlo y siempre creyendo y diciéndote a ti misma, pues yo creo que lo voy a probar, lo puedo probar. Aunque haya cosas que no te enteres. Tenemos que ir siempre con esa idea positiva de que lo vamos a sacar bien. ¿Vale? Entonces, estoy en el tema 4, ¿vale? Sí. Y yo bajo a esta sección que dice práctica de contenido. Vale, y esta primera entrada dice gramática, adverbio, etcétera, siempre con el solucionario. Bueno, pues ahí tenéis un ejemplo de, aparte de lo que hicimos aquí en clase en su momento, que lo podéis recuperar en el vídeo de la clase, pero aquí tenéis un ejemplo de cómo se puede preguntar eso, ¿no? Por ejemplo, yo te doy el sustantivo y o sea, la persona y el objeto y tú me la pones. Pondrías Phil's book. ¿No? That man's name. John's bicycle. Y así, ¿no? Puede ser una de las formas en las que se pregunte. Otra está un poquito más complicada, pero también puede ser, ¿no? Por ejemplo, yo te doy una frase, en esa frase te pongo cambiar algo, porque yo te digo the house of my father, que eso no es correcto, yo tengo que poner my father's house. O sea, te doy una frase completa, te subrayo una parte de la frase y tú tienes que cambiar esa frase a posesiva. Bueno, pero aquí, por ejemplo, tenéis estos ejercicios que si queréis podéis practicarlo y tener esa idea de cómo puede ser que se preguntara. ¿Qué más podríamos decir del posesivo? Que si el sustantivo, bueno, también se utilizaba para hablar de las familias, ¿no? La mujer de John, la madre de Juan. Y que si el sustantivo que indicaba el poseedor, el dueño, era un sustantivo plural que terminaba en S, solo añadíamos el apóstrofe.
Por eso si decíamos the students' books, students el apóstrofe solamente. O my parents' new TV, parents y solo el apóstrofe. ¿Vale? Y recordad también que dijimos que si yo hablo de una cosa, o sea, de forma figurada, una cosa, un objeto, algo, es dueño de algo, entonces tendríamos que utilizar obligatoriamente la estructura parecida al castellano, es decir, las ruedas de la bicicleta en inglés sería the wheels of the bike, tal cual. ¿Vale? Pero que siempre que habláramos de personas, que el posesivo, siempre hablábamos de personas, de unas personas dueñas de algo, siempre se tenía que utilizar en posesivo. Animales, ¿no? Si los animales tienen nombre propio porque son mascotas o son algo cercano, también tiene que ser en el posesivo. O sea, yo puedo decir, por ejemplo, la cama de León, pues Leon's bed, aunque León es un gato. Pero si dices la frase cat o... No, porque... es cosa, ¿no? Ay, no, claro. Claro, ahí no. Ahí no. Pero si tú, y eso el inglés lo tiene muy en cuenta, si tú lo personalizas en el sentido de que es pues, tu mascota, es de tu familia y tal, pues entonces sí, ahí sí lo tendríamos como el posesivo. Es que en el libro que estoy intentando, claro, hay veces que se refiere a nombre de un perro, en este caso de un perro, pero cuando se refiere a los perros de los vecinos, claro, usa exactamente, porque los perros de los vecinos, a ver, no es que sean cosas, pero no es el tuyo, no es tu familia, en cierta forma. En cambio, el otro sí. Y claro, el inglés y la mente de tal lo concibe como le da estatus de persona en cuanto a la lengua, sí. Y terminábamos esto hablando de esa estructura, bueno, no estructura, perdón, de esa question word que colocábamos al principio de una pregunta para preguntar por la posesión, que era el whose, que es de quién, a quién, que tenía esas dos estructuras. Normalmente las preguntas con whose, al menos las que nosotros íbamos a estudiar, se presentaban de esas dos maneras. O whose, el verbo to be y el objeto por el que se preguntaba el dueño, o whose, el objeto y el verbo to be. Whose is this car? O whose boxes are these? Yo respondía con una frase completa, normalmente en esa frase iba a haber un posesivo, y en el caso de que hubiera en esa frase completa un posesivo, yo tenía la opción de eliminar de la estructura de posesivo el objeto. Fijaos, whose is this car? ¿De quién es este coche? It's Salvador's car. Pero podía también decir simplemente it's Salvador's, porque quedaba claro por el contexto que estamos hablando del coche. De hecho, el coche estaba presente en la pregunta. ¿Vale? Bueno, pues esto en cuanto al whose. Bueno, ya entrábamos luego en vocabulario. Tampoco en vocabulario no nos vamos a detener mucho. Teníamos familia, que recordad que hablábamos no solo de la familia, digamos, primo, prima, etcétera, tal, sino familia política, la familia, digamos, de esto de stepmother, no sé qué, ¿vale? Todo aquello como iba, ¿no? Y lo de everyday activities también. Recordad que cuando hablamos de everyday activities, bueno, cuando hablamos en general de verbos, cuando hemos dado este listado de verbos, no solo dábamos el verbo en sí, sino que dábamos el verbo y los complementos con los que iba. Entonces, a la hora de repasarlo, yo recomiendo que hagáis eso, que si es, por ejemplo, uno era esperar a, wait for, pero en lo que yo te decía wait for someone, esperar a alguien, ¿vale? O vimos que estuvimos haciendo recordar esas, creo que era aquí. ¿Cómo? De acciones. Es que no sé si en esta o de la unidad 5 que estuvimos hablando de los diferentes usos de have. Bueno, repito. Y lo de tomar, ¿no? Exactamente. Que a la hora de repasar verbos y demás, recordad el verbo y su complemento para que veáis ese uso en conjunto, ¿vale? Y eso también luego resulta más sencillo. Creo que era aquí donde vemos los diferentes usos de have, efectivamente, ¿no? Exactamente. Como tener, para indicar... exactamente. Luego, con unas ciertas actividades, como lo que estoy diciendo de la ducha y demás, y seguido de comida y bebida, comer o beber. Y este uso dijimos que era extremadamente común. Es más, el otro día, porque yo, en Instagram y tal, yo le recomiendo muchas veces que hay muchas cuentas de gente nativa que habla de inglés, etcétera, y salía una diciendo, no, intentar no decir en inglés como comida, I eat, o como el almuerzo, I eat my lunch, try to always say I have lunch,
because it's the common, es decir, decía ella como nativa y como hablante, que era lo habitual, ¿vale? Ok, bueno, eso por otro lado. Y esto lo mismo, a lo mejor tienes una persona haciendo algo y te tenemos que decir lo que hace. O yo te puedo poner, por ejemplo, te pongo en un cuadro y te pongo go, have, take, wait, y luego te pongo una frase, oye, pues mete cada de eso en su frase correcta. Si ese, por ejemplo, en ese tipo de ejercicio, ¿qué podéis utilizar como pista? Esos complementos que aparecen en el listado, ¿no? Si la primera es I breakfast every day, y en el cuadro tienes have, pues I have breakfast. Sí, porque, claro, puedes poner eats para confundirte como... Claro, o algo así, ¿vale? Pizza, y tú dices, no, tienes que poner... Exactamente, es decir, siempre habrá algo un poco que te indica a ti por dónde va la historia. Bueno, exactamente, que estoy muy aburrido. Bueno, esto es inevitable, no es ningún secreto que va a haber algo de preposiciones. Es que eso yo lo siento mucho, yo os acompaño en el sentimiento, pero tiene que ser así, ¿vale? Javier, esto a mí se me da un poco más lo del no, nada. Ya, Eso me mira, cuesta. hace poco he estado corrigiendo de otro curso nivel 2 que han hecho un examen con los contenidos como el vuestro y algunos de los ejercicios eran parecidos. Y había uno de estos y la gente se confundió mucho en este, ¿vale? Eran, no sé cómo eran, 4, 5 o 6 frases y a lo mejor de esas 5 o 6 tienen bien 4 y entonces han equivocado, ¿no? Bueno, ¿qué puedo deciros? Que repaséis, que intentéis trabajarlo con los ejercicios que hay y tal, pero que bueno, que hay siempre ese espacio para que nos equivoquemos, pero en todo caso es una pregunta de todas las que hay, ¿vale? Las preposiciones son muy fastidiosas y muy desagradables, no os vamos a decir que no, porque lo único que tenemos es lo que yo os ofrecí aquí, de tiempo y de lugar, y la de tiempo, in va seguido de esto, on va seguido de esto, y at va seguido de esto. Y no hay otra que aprendérselo y recordarlo y tal, ¿vale? Y Javier, ¿vas a poner algún algún ejercicio de decir lo que hacemos por la mañana, por la tarde y todo eso? Pues es probable, porque fíjate, Ana, la última parte del examen siempre es esto que llamo yo skills, que son un texto para que tú leas con unos ejercicios y luego un texto para que tú escribas. Pues vale. En esta unidad, en este trimestre que hemos visto, pues lo que está diciendo Ana, ¿no? Oye, cuéntame lo que haces por la mañana, lo que haces por la tarde, tal, que es el que escribiste en la unidad 4, y el que habéis escrito ahora la unidad 5, que ya están revisados, por cierto. Lo tengo todo mal. No, el de estoy en no sé qué y estoy comprando. Siguiente párrafo, ahora estoy en otra calle y estoy tomándome un café. ¿Vale? Que ese era el del presente, para utilizar presente continuo. Bueno, pues. Lo del presente continuo es lo del ING, ¿no? Exactamente, to be con ing, que ahora vamos a pasar a verlo. Entonces, lo que yo te ponga de texto va a ser o uno u otro. Es que no hay más. Y el que te ponga, eso sí, yo te voy a decir, si por ejemplo te digo, que es el texto de la unidad 4, ¿no? Si te digo, oye, cuéntame qué haces en tu día a día. Sírvete a lo mejor de estas preguntas. ¿Qué haces por la mañana? ¿Qué haces al mediodía? ¿Qué haces por la noche? Y eso ya tienes tú una guía para estructurar el texto. Que te digo a lo mejor lo de cuéntame lo que estás haciendo. Entonces te digo, estás de viaje y estás en estos 4 lugares. Cuéntame lo que haces. Y te digo, en un restaurante, en un parque, entonces tú ya vas y haces, ¿vale? O sea que una de las dos, y en todo caso guiado. Es decir, que no te voy a decir, escríbeme lo que haces, ¡hala, venga! Sino que alguna idea, alguna guía para que tú te estructures te voy a dar, ¿vale? Vale, vale. Bueno, y pues, bueno, ¿qué queda del tema 4? Sí, lo de la hora, ¿no? Al igual que yo, esto aplicado un poco a todo, no, yo entiendo que esto que voy a decir es complicado, y porque claro, como profesor ya desde aquí es muy fácil decirlo, pero cuando uno tiene que estudiar, como tenéis que estudiar vosotros y con todo, y está el de inglés, el de lengua, el de matemáticas, no sé qué, pues a veces es difícil. Pero intentar no abrumar, es decir, que no supere, no, ay, Dios mío, qué agobio y tal. Bueno, por ejemplo, en el caso de la hora, pues uno dice, voy a repasar, le dice, la leche que no sé qué. ¡Qué barbaridad! Bueno, no, tú repasas de tal, porque ¿cómo te lo puedo preguntar yo? Por una manera de la que te la puedo preguntar es que yo te doy escrita la hora y tú me tienes que escribir el número, por ejemplo. Bueno, pues si es así, tampoco hay que estar
No sé si me explico lo que quiero decir. Que evidentemente hay que repasarlo, hay que estudiar y yo eso no le voy a quitar ni voy a decir que no es esfuerzo. Por supuesto que lo es. Pero si más o menos yo te guío, yo te digo, oye, se puede preguntar de esta manera, yo te lo voy a pedir. Bueno, pues ajustar vuestro estudio a eso. Es como lo de literatura. Pues ves, si yo sé que Javier ni me va a preguntar fechas, ni me va a decir autores, ni me va a decir obras, pues yo eso me las leo, pero yo no la voy a memorizar así que no se me olvide ninguna. Porque es que eso no tiene sentido. Pero si soy yo que no me la muchas veces ni me acuerdo, ¿cómo te voy a pedir que tal? ¿Vale? Entonces, ajustar un poco para que os sea, digamos, lo más llevadero y que aprovechéis lo máximo posible, porque de repente, no sé, de historia tenéis esto así. Bueno, pues a lo mejor necesita dedicar más tiempo a historia porque es más contenido. ¿Vale? Bueno, de la hora entonces, express, rápido. Esto a ver si os sirve esto de guía a la hora de repasarlo. Recordad. Pregunta, what time is it o what is the time? ¿No? Cualquiera de los dos. Es que apréndete una sola, da igual, la que más fácil te sea, ¿vale? Y se responde con it's más la hora. What time is it? It's 7 o'clock. What time is it? It's... ¿Cómo digo la hora? Recordad, si aparece o'clock es en punto. It's 9 o'clock. Quarter past, las y cuarto, porque son 15 minutos después de la hora en punto. It's a quarter past 6. Ese A delante de quarter lo puedo poner o no, da igual. La y media, half past, por eso la mitad después de la hora. It's half past 11, es decir, ha pasado la mitad después de las 11, 11 y media. Y la menos cuarto, quarter to, porque quedan 15 minutos hasta to la siguiente hora. It's quarter to 11, la 11 y cuarto. ¿Y se podría poner aquí también? It's a quarter. It's a quarter, sí. Sí. Ya digo, como queráis. No sabía deciros, tampoco me he puesto a investigarlo, el por qué sí o por qué no. De repente ahora uno empieza ahí a escarbar y tal, y te dicen una razón, pero a nosotros nos da exactamente igual esa razón, ¿vale? O sea que no es necesario. Y luego, recordad que estas, digamos, las horas así en cada punto de referencia, pero ¿qué pasa con las que quedan de las y media? O sea, de la en punto y media y de las y media hasta la siguiente hora. Recordad, en punto a las y media, pongo los minutos, pongo past y la hora, porque se supone que han pasado tantos minutos después de esa hora, ¿no? Entonces yo decía, it's 10 past 6, las 6 y 10 han pasado 10 minutos después de las 6. Y en las que son menos cuarto para nosotros, los ingleses lo entienden como que quedan no sé cuántos minutos hasta to la siguiente hora. Por eso ponía primero los minutos, luego to y luego la hora. Entonces yo digo, it's 10 to 6, quedan 10 minutos hasta las 6, las 6 menos 10. ¿Vale? Ok. Y bueno, y poco más. De la hora no había que decir así nada más. Vale, y con esto sí que creo que ya el tema 4... Esto sería el tema 4. Esto es el tema 4, sí, porque... ¿no? Sí. Solo. Nos ha llevado... Bueno, nos ha llevado 20 minutos, no nos ha llevado mucho tampoco. Porque el texto escrito es lo que estabas diciendo, ¿no? Lo de qué haces cada día. O sea, qué hacemos normalmente. Es que Javi hice un resumen de inglés y eran como... Sí, páginas. No voy a negar, no voy a decir que no, ¿qué tal? Es que no lo puedo resumir más. Lo que sí, a ver, hablando un poco a favor de lo mío, de mi negocio, sí es verdad que hay cosas que luego en un ejercicio, por ejemplo, yo te lo puedo plantear pues de elegir, o te lo puedo plantear como este que he dicho de la hora, y entonces eso que te ocupa a lo mejor así, en realidad tú lo demuestras en un ejercicio que haces en 40 segundos. Eso sí es verdad, pero claro, tienes un poco que repasar esa cosa, eso sí es verdad, eso no te voy a decir que no. Entonces, lo que comentábamos antes, que comentabas con Ana y tal, del texto, ¿no? Pues ese es el texto del tema 4, de oye, ¿qué haces por la mañana? ¿Qué haces por el mediodía? Que se utiliza el presente simple, que puedes utilizar conectores, que puedes utilizar aperios de frecuencia, expresiones de frecuencia, ¿vale? Entonces, bueno, ahí ya. Pero recordad que si dices, bueno, pues esto que me cuenta de Javier, que dice aquí, presente simple, las conectores, bueno, pues sujeto, verbo, complemento, un punto. Sujeto, verbo, complemento, otro punto. Esa es la clave de la pregunta de los textos. A mí no me interesa que me pongáis el vocabulario más tal o que la estructura más enrevesada. No, yo lo que quiero es que construyáis un texto con frases
¿Que ese texto es sujeto, verbo, complemento, punto, sujeto, verbo, complemento, punto? Maravilloso, genial. Con eso me vale. Oye, ¿que puedo hacer algo más? Pues lo hago. Pero cuando yo pido un texto, es eso, son frases juntas. Por ejemplo, si es este de que estamos diciendo que le decía de Ana y tal, ¿no? Que yo te doy las preguntas o que te doy la guía, pues me pones 2 frases para la mañana, 2 frases para la tarde y 2 frases para la noche. Y ya está, ya tienes 6 frases, que son como 60, 70 palabras y ya tienes hecho un texto ahí. ¿Vale? Bueno. Venga, pues vámonos al tema 5 entonces. Si me deja esto de aquí. Bueno. El tema 5, paso directamente a tal. Empezamos la gramática con can y can't. Es decir, este verbo que se traducía, lo digo se traducía porque de repente así os ayuda, ¿no? A verlo mejor, por poder, ¿no? Entonces, era un verbo modal, etcétera. ¿Qué características formales tenía? Que era lo que nos interesaba. Recordad, aquí con el can, esto no es. Que más que lo que significa, más que su significado, sus usos y no sé qué, a mí lo que me interesa de can es la forma. ¿Vale? Es decir, ¿cómo utilizo yo el verbo? ¿Cómo lo formo? Pues bueno. No te apañas de formarlos Si es que es lo que he hecho, fíjate dónde me ha llevado. Es lo que he hecho y fíjate dónde me ha llevado. No, eso es todo el rato cuando te sales otra vez. Bueno, aquí está. Bueno, entonces, varias cosas. Primero, tengo la misma forma, can para afirmativo, can't para negativo, para todas las personas. Es decir, I can, you can, he can, she can, we can, they can. O negativo, I can't, you can't, you can't. Es la misma para todas las personas. Segundo, can o can va seguido de un verbo. En la forma en la que yo te lo dé en ejercicio, en infinitivo, no tienes que cambiar nada. Si yo te digo speak, tú pones speak. Si te doy dance, bailar, tú pones dance. No hay que cambiar nada. Detrás directamente de can o can't, pones el verbo. ¿Vale? Y ya está. Eso es lo que hay que saber más o menos. Can, es... Ay, Faizán, por favor, deja el chicle porque me distraigo mucho. Yo entiendo que a ti te sirve para tranquilizarte, pero es que el ruido y tal me distrae, perdona. Entonces, ahora en afirmación, en negación y en pregunta, pues lo hace el verbo can, ¿no? Lo hacen, es decir, no necesita de otro como en el presente simple, el don't, el doesn't, y eso no hace falta. Fijaos, en afirmativa, pues yo pongo la frase, el sujeto, pongo can y el verbo. They can study, o lo que sea. En negativa, pues lo mismo, pero can't. Sujeto, can't y el verbo. My mother can't cook. Recordad que existía esta forma cannot, aunque por defecto solemos utilizar la forma contraída, pero existía también la forma completa, cannot, ¿ok? Que también se puede utilizar, pero bueno, como aquí la que se quiera, ¿no? Y en la pregunta, oye, si es necesario, o me lo da Javier o me lo da el ejercicio, habrá una question word primero, y luego can, el sujeto y el verbo. Can you open the window? What can Martha do? Entonces, esto es lo fundamental, porque el ejercicio que yo te ponga, yo no te voy a pedir, oye, esto es permiso, oye, esto es posibilidad. No. Yo te voy a pedir que me pongas la forma del verbo can, en afirmativa, en negativa. Los usos, que sí que bueno, la forma corta, la pregunta, las respuestas cortas, pero los usos eran para indicar algo que tú puedes hacer porque tienes la posibilidad, porque sabes hacerlo, ¿vale? Y entonces en español, normalmente, si es porque tú sabes hacerlo, porque tienes la habilidad, a veces lo podemos traducir por saber, ¿no? Acordáis que dijimos, my cousins can speak English, mis primos saben hablar inglés, ¿no? Y también para pedir, dar o negar permiso. ¿Puedo ir al concierto? Sí, puede o no puedes. ¿Vale? Bueno. Y nos metíamos en el bueno. Bueno, quiero decir, de esta unidad, el parte del león que era el presente continuo. Bueno, el presente continuo es un tiempo nuevo. Cualquier verbo puede ir en este tiempo, claro está. Yo creo que es el más común.
Yo también creo que es más fácil que el presente simple, ¿vale? Yo también pienso como Jessica. El presente simple también porque es el primero, tiene un poquito más tal. Pero este tiene una estructura muy parecida en todas y entonces... Pero bueno, luego también ya pues hay gente a lo que mejor le gusta más y otros... Pero porque bueno. este sí que le puedes traducir al español. O sea, por ejemplo, no sé. esa es una base muy importante. Mira, el presente continuo, luego veremos para qué se utiliza, pero era fundamentalmente que indica una acción que ocurre ahora mismo. Pero ¿qué es lo importante, fundamental para hablar de la forma? Para poner un verbo en presente continuo, recordad, yo necesito dos palabras. Como estamos diciendo, en español es la perífrasis estar más un gerundio. Estoy comiendo, está hablando, está riendo. Pues esa perífrasis en inglés es el presente continuo. Si en español yo tengo dos palabras, en inglés voy a necesitar también dos palabras. Por un lado, el verbo ser, es decir, am, are o is, y por otra, un verbo que indique una acción cualquiera al que se le añade la terminación ing. Entonces, Susan está trabajando, Susan is working. Estamos viendo la tele, we are watching TV. Entonces, es muy importante porque los fallos, y lo he detectado en este examen también que os estaba diciendo de este otro curso, que se olvida, pero así, ¿eh? Pero una cosa espectacular, que mira que yo lo digo, y en ese grupo, que es el que Jessica, tú has estado y demás, lo repetí, además, como tenemos más tiempo, se trabaja, etc. Da igual. Intentar no cometer vosotros el mismo fallo cuando se os pregunta. La chica que delante sí. Decía yo, Ay, Belén. Yo jugando. Sí, pero sí, que sí. no estaba yo jugando. Siempre el mismo fallo. No dije nada, pero yo creo que sí, que lo había puesto así, sí. Yo creo que sí. Vale. ¿Cómo os podéis guiar por lo que está diciendo Jessica? Oye, si en español son dos palabras, estar más un gerundio, en inglés también tienen que ser dos palabras. No pongáis solamente el ing, siempre hará falta el verbo to be, ¿vale? Cuidado con eso porque, insisto, es el principal fallo que los alumnos tenéis con el presente continuo. Luego, para hacer la negación, la pregunta y la afirmación, lo que va a cambiar siempre es el verbo to be. El verbo en ing siempre se queda igual, se queda en ing. Si es afirmativa, is, am o are es el que se pone en afirmativo. Si es negativo, pues isn't, are, etc. ¿Vale? Fijaos, la forma afirmativa, pues el sujeto, is, are o am, forma completa contraída y el verbo con ing. They are flying to London. Rachel is speaking. En la negación, igual, pero ahora pones el verbo to be en negativa. Isn't, aren't, am not, y como siempre el verbo con ing. My mother isn't driving. I'm not studying. O en forma completa, is not, I am not, como quiera. Yo el problema que tengo cuando es en un golpe de solo de voz, ¿sabes? Ok, ahora lo vamos a hablar, lo de las reglas con ing. Sí. Y en la interrogativa igual, el que cambia de orden es el verbo to be, que se pone al principio, o sea, una question word si hay, y si no, is, are o am, sujeto y el verbo con ing. Are you doing your homework? What is Lola drinking? La respuesta es corta igual que la del to be. Como ya adelantaba Jessica, efectivamente, a la hora de añadir ing, la gran mayoría añade ing solamente, los verbos, la gran mayoría de los verbos solamente añaden la ing, pero hay dos reglas. Si el verbo a la hora de escribir, de estar escrito, termina en e, le quitábamos la e. Julia isn't driving. Driving termina en e al escribirse, añado ing, driving. Y, que esta es la tal. Si yo tengo verbos que cumplan las siguientes dos condiciones, porque tienen que cumplir las dos condiciones a la vez. Uno, que sean de un solo golpe de voz. Buy, shop, put, beg. Se pronuncia con una sola sílaba. Oye, Javier, ¿y si en el examen hay un verbo y yo estoy dudando? Pues me llama y yo te lo pronuncio. No hay ningún problema. Si en el examen aparece... Ese es el problema, que, por ejemplo, stop. Sí, ¿no? stop. Es una sola. Sí, pero tiene más de 3. Bueno, porque ese sonido primero, que lo que pasa es que los españoles lo pronunciamos mal, yo primero, y decimos stop. Pero en inglés es un sonido muy suave, stop, stop. Es casi como un silbido, o sea, un expulsar el aire. No se considera ni siquiera sonido. O sea, no se considera un sonido completo. Por eso para ellos es una sola sílaba. Lo que pasa es que nosotros decimos stop, stop, y pronunciamos realmente dos. Pero en cualquier caso, si en el examen surge algún problema con algún verbo de estos que yo no sé si estoy dudoso, pues me llamáis. Oye, Javier, ¿esto cómo lo leerías tú? Pues así. Lo de shop, de shopping, ¿sabes? De comprar igual, me pasa... Shop, sería uno.
4 sabes en vez de vale. 3 y no sé, Shop, ahí... shop. Sí. Pero en cualquier caso, eso no hay ningún problema. Me llamáis y lo vemos. Pero, ¿qué habría que porque me pone? Sí, entonces, yo veo el verbo. Doble... Pero tiene que cumplir las dos condiciones. Una, lo que estamos diciendo, que a la hora de pronunciarlo sea un solo sonido, un solo golpe de voz, y que a la hora de escribirlo, el texto tenga consonante, vocal, consonante, en ese orden. Las tres últimas letras del verbo, en ese orden sea consonante, vocal, consonante. Si se cumplen las dos condiciones, se devuelve la consonante final. ING. Al añadir ING. Por ejemplo, ya digo, que yo siempre me gusta poner este otro ejemplo porque es como más evidente, ¿no? Que es el de poner, que queda como putting, pero bueno. Tenéis el verbo put, poner. ¿Es de una sola sílaba? Sí, put. ¿Ok? Solo es la vocal, la U. ¿Cómo termina? Consonante, vocal, consonante. Pues al añadir ING quedaría putting con una doble T. Se doblaría la consonante final. ¿Vale? Esa sería un poco la idea. Bueno. Ahí es cuando yo dudo muchas veces. Bueno, pues entonces ahí habrá que detenerse un momento si tenemos alguna duda y si es necesario, recurrir a Javier. Vale, ¿para qué se utiliza? Y esto lo vamos a ver, lo vamos a conectar ahora con lo de la diferencia con el present simple. Para indicar una acción que está ocurriendo ahora mismo y por eso en muchas ocasiones en esas oraciones donde hay un presente continuo indicando lo que está pasando ahora mismo, vaya a encontrar now, ahora, o right now, ahora mismo, o at the moment, o at this moment, en este momento. O bien se utiliza también para indicar una acción que está ocurriendo, quizás no ahora mismo, pero sí dentro de un periodo de tiempo limitado. Esta semana, hoy, este año, este mes. Y en este caso, cuando lo utilizamos de esta manera, recordad que siempre, y cuando digo siempre, es siempre, vais a tener en la frase esa expresión de tiempo que indica el periodo durante el cual está ocurriendo esa acción. Que normalmente será una expresión de tiempo con this en singular o con these en plural, más un nombre. This year, this month, this week. O bien today, hoy, o tonight, esta noche. ¿Vale? Bueno, pues esto era en cuanto al continuo. La gramática de este tema la terminábamos, recordad, con esa diferencia, es el siguiente apartado al que pasamos. En estos ejercicios o este ejercicio donde tú tienes que distinguir si la frase va con presente simple o presente continuo. ¿Cómo soy capaz de distinguirlo? Bueno, utilizando dos recursos. Primero, yo me leo la frase y tengo que interpretar la situación, que normalmente no será muy difícil. Si la situación es algo normal, habitual, regular, que pasa siempre, presente simple. Si está pasando ahora mismo, presente continuo. ¿Vale? Y el otro recurso que yo utilizo, además de identificar la situación, es buscar, porque no siempre va a haber, pero buscar expresiones de tiempo. Si en la frase hay un adverbio de frecuencia o una expresión de frecuencia, será presente simple. Si hay un now, un right now, un at the moment, a ver si llegamos. O bien, una de estas que acabamos de ver, today, tonight, this, será presente continuo, ¿vale? Entonces, recordad siempre los ejercicios que hemos hecho con esto. Yo me leo la frase, la que tenga, entera, del principio al final. Primero, me sitúo, oye, ¿esto es algo habitual o es algo que esté pasando ahora? Y a continuación busco también si hay una expresión de tiempo. Y con toda esa información, elijo entre presente simple o presente continuo. ¿Vale? Bueno. ¿Qué más? Vocabulario. Bueno, vimos más frases, ¿no? O sea, más frases, más verbos, más acciones habituales. Estuvimos hablando del tiempo. It's sunny, it's cold, it's hot. Y de las estaciones, summer. No sé por qué lo digo, un poco viendo el resultado de este grupo, que no sé por qué lo del tiempo y eso como que no echar un repasito, porque es que seguro que algo habrá, ¿vale? Y no sé un poco por qué no
no ha ido muy allá, ¿no? Directamente, ¿no? Recordad ¿os acordáis de la pregunta por el tiempo? Vamos a proyectarlo. O sea, que si yo quiero saber, quiero preguntar qué tiempo hace, hablamos de what's the weather like. A ver si aparece por aquí. Ya digo, no sé por qué, pero me ha llamado un poco, por eso lo comento, que en ese grupo, pues no... What's the weather like? ¿Qué tiempo hace? It's más ya el adjetivo que nos refiere. ¿Vale? Entonces, por lo de it's sunny, it's cloudy, cool, warm, hot, rainy, etc. ¿Vale? Windy, ¿verdad? Windy, a ver, hay un adjetivo en español que es ventoso, pero la verdad es que no sé exactamente si se ajusta a esto. No, aire no puede ser. ¿Cómo? Aire. No, windy es cuando hace viento. Viento. Es lo que nosotros decimos, uy, hoy hace un viento, o sea, today it's windy. ¿Vale? En inglés dirían eso. Lo que nosotros decimos, uy, es que hace un viento. Today it's windy. Ok. Ya, pero what can I do? ¿Cómo? Ah, bueno, puede ser, sí, puede ser. Que a lo mejor... de todas formas, en esa clase hay muchos niveles diferentes. Sí, esa clase está bastante... A ver, porque luego los resultados, de hecho, no ha habido ningún suspenso. Todo el mundo ha aprobado. Bueno, la chica me dijo que había sacado un 4. No, un 5,3, Belén sacó un 5,3. No, el chico. Ah, bueno, Jesús, lo que pasa es que cuando iba a probar también, como sea el examen que van a hacer este trimestre, luego compensa un poco con la... Sí, es verdad que la nota y eso de quizás de chico y tal, pero luego va a compensar y aprueba, ¿no? Entonces, y así vas todo. Pero que hay muchos niveles, porque había gente de Sí, sí, hay gente en esa... Por eso, aparte de porque tenemos más tiempo... Muy bien y eso, o sea que... Y bueno, has visto que la dinámica es diferente, porque también tenemos más tiempo, pero aún así también cometen fallos, claro, como todos, ¿no? Porque... Entonces, en el vocabulario nos centramos en el tiempo. Es que estáis viendo que en la unidad 4, a ver, algo de verbos va a haber seguro. Algo del tiempo, de la hora, seguro. De los periodos, o sea, hace sol, hace frío, también. Es decir, que son como 4, hay como 5, 4 o 5... no la entiendo porque pones like al final del tiempo. No entiendo nada tampoco. Ah, what's the weather like? Vale, sí. Por eso yo decía, precisamente por eso que me estáis comentando, que cuando la pregunta por el tiempo es what's the weather like, vamos a ponerlo otra vez para saber de lo que estamos hablando. No entiendo por qué le gusta. Claro. ¿Cómo se contestaría esa pregunta, Javier? Vale, pues mira, justo ahora lo estoy proyectando y respondemos a lo que me estáis preguntando. Entonces yo dije, no buscarle la lógica, no pensar, nada. Aprender que todo junto, como si fuera una sola palabra. What's the weather like? ¿Qué tiempo hace? Y ya está, ¿no? Pero ¿por qué aparece aquí el...? No. Deja. What's the weather like? ¿Qué tiempo hace? Como es una pregunta con question word, yo la tengo que responder con una frase completa. It's más un adjetivo que se refiere al tiempo. Por ejemplo, what's the weather like in Rome? ¿Qué tiempo hace en Roma? It's, y con un adjetivo de tiempo, hot and sunny. ¿Vale? Entonces la respuesta es su frase completa, it is, más un adjetivo o adjetivo. Puedes hacer esa pregunta y nosotros te tenemos que contestar eso. Por ejemplo. Pero por ejemplo, pones it is hot, o sea, es como que hace calor. Sí. Y ya no tienes que volver a poner and, it. Si quieres, sí. Soleado. Si quieres, sí, si no, no. Cuando tú utilizas este and y la frase es la misma, es decir... También, ajá. La lengua te permite que no, si no quieres, no lo repitas. Pero si quieres decir it's hot and it is sunny, es correcto también. Javier, una cosita, como vi un poco atrasada en ver las clases, ¿esto lo pusiste, lo has dado en alguna clase sí, y lo has traducido? Está subido en el de esto, Ana. Vale. Pero yo creo que está de otros cursos. Ah, sí, espera un momento, vamos a... Creo que es una clase, pero de otros cursos subida.
A ver, vamos Es que a mí no me suena de haber visto, claro, Sí, estoy sí, atrasada, pero... Mira, vamos aquí el tema 5, ya llegamos. Vale, aquí está la videoclase. Ah, sí, sí, es verdad. Del año pasado, porque eso fue que nos coincidió con el puente y entonces ya no nos dio tiempo a verlo. Pero esto justo que, pero esa ficha es la que aparece ahí, ¿vale? Vale, o Entonces, sea que esa me lo puedo ver y así puedo ver sí, cómo es sí, la traducción de cada cosa, ¿no? exactamente. Ahí te lo Vale. explico igual que, eso sí, fíjate que dice, os lo digo, por si alguien también, que pone weather, season and neighbor. Eso de neighbors no, porque os cuento otra cosa que también aparece en el aula virtual, pero que eso a nosotros no nos interesa, ¿vale? Entonces, lo que hable del tiempo y de las estaciones del año. Las estaciones, vale. Y aparece, sí, es verdad que es que no nos dio tiempo y como yo tengo las grabaciones del curso pasado, pues las que no podemos y tal, os las pongo ahí. Vale, vale, pues lo he hecho un vistazo ahí. Bueno, pues ya está. ¿Qué nos quedaría decir del tema 5? Bueno, hemos dicho, ¿no? Que también lo adelantábamos antes, de el texto que se puede escribir. Bueno, pues lo de writing posts about your holidays. Esto era, y de hecho lo habéis hecho ya, lo está revisando, que estáis en un viaje y entonces estoy en no sé dónde, estoy tomándome un café y viendo tal. Entonces, utilizar una cosa importante que he detectado a la hora de revisar en varios de los que me había entregado los ejercicios es que y además así lo he puesto, utilizáis poco el presente continuo. Sí, eso me ha pasado a mí, que he visto la Ah, ok, corrección. fíjate, vale. Pues os lo he comentado un poco porque este tipo de texto lo que pedía era utilizar el presente, por supuesto puede utilizar otro, pero tenéis que utilizar el presente continuo. Estoy en el parque y estoy tomando un café, y luego ya si quieres me dice otra cosa. Estoy en la tienda y estamos comprando. ¿Vale? Entonces, bueno, pues básicamente era eso, ¿no? Y si, insisto, si esto lo pongo en el examen, pues yo te digo, estás de viaje, escribe una frase diciendo lo que estás haciendo en cada uno de estos lugares. Yo te pongo 4 lugares y tú me... ¿Vale? Y nada más. No sé si queréis comentar algo, preguntar. Bueno, pues nada, solamente hay que deciros que nos vemos la semana que viene, de 10 a 12, que si tenéis dudas, problemas, cualquier cosa, me preguntáis durante la semana. Y nada, todo esto estará colgado a partir de esta tarde. Ya lo tendréis las guías por si queréis revisar o ver algo. ¿Vale? ¿Perdón, Faisal, dime?